Los usuarios de las redes sociales estadounidenses están bajo ataque. En un supuesto esfuerzo por combatir las noticias falsas y la desinformación, los propietarios de las redes sociales han estado cancelando las cuentas de los usuarios sin dar explicaciones a las partes afectadas. Algunas de las víctimas, tanto a nivel nacional como internacional, no han desistido y persisten en abrir nuevas cuentas solo para verlas canceladas nuevamente. Google y YouTube es la total libertad. Es lo que dicen ahí, ¿lo escuchó usted? Pero la realidad es otra. Algunas de las partes afectadas son los canales de noticias de YouTube en Venezuela, Irán, México y los Estados Unidos. Otros son usuarios de Twitter, Facebook y el blog WordPress.com. Solo en los Estados Unidos, algunos de los objetivos más recientes en la supuesta lucha contra las noticias falsas y la desinformación son el controvertido bloguero Alex Jones y Louis Farrakhan, de la Nación de Islam. Mahdi Nassemrolla es un autor y sociólogo con vasta experiencia en relaciones internacionales. They used it as a pretext to clamp down on dissent, on opposition and Nassemrolla afirma que es cierto que el Internet se utiliza para avanzar agendas políticas y para atacar a la oposición, pero este hecho ha sido utilizado para censurar opiniones contrarias al gobierno y a los disidentes y otras voces independientes. Se trata de la reciente censura en las redes sociales, pero también ya ocurría antes con plataformas como Google, con el uso de algoritmos que hacen menos visibles ciertos resultados de búsquedas en la red, efectivamente limitando el acceso a ciertos sitios alternativos. Estas prácticas han culminado en la censura abierta que ahora anuncia en las redes como Facebook y YouTube, mostrando que no son partes neutrales, sino que colaboran con las autoridades del gobierno, lo que apunta a que ya no existe la neutralidad de la red, afirma Nassemrolla. Según Max Blumenthal, editor del proyecto Grayzone, las organizaciones que están detrás de estas purgas son los think tanks como el German Marshall Fund y el Atlantic Council. Ambos reciben fondos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. USAID tiene una larga historia de participación en derrocar o desestabilizar a los gobiernos que se niegan a cumplir con las políticas de los Estados Unidos y sus aliados. El experto geopolítico mexicano Alfredo Jalife, cuya cuenta de Twitter ha sido cancelada permanentemente, cree que el problema es que se trata de espacios públicos en línea que son de propiedad privada y que funcionan como un monopolio libre para prohibir el contenido que no es favorable a los intereses de sus propietarios. Que aquí vamos a poner lo que yo llamaría el GAFAT. No es nada más Twitter, es todo. Es Google, es Apple, es Facebook, es Amazon y es Twitter, el GAFAT, dicho en... Mira, ya en Europa ya empiezan a tener pánico, pero ¿cuál es el problema? Y los quieren atomizar, es decir, dividirlos. No pueden existir estos grandes trusts, como se le llama, incluso en Estados Unidos. El mismo presidente Trump ya quiere acabar con ese poder paralelo que se ha creado en esta época desde Silicon Valley. Entonces los van a empezar a dividir, han recibido muchas multas, se han metido en la intimidad de las personas, son muy selectivos en sus juicios, no sabemos cuáles son realmente, si sus juicios no contravienen con las leyes de los países anfitriones y su constitución. Roberto de la Madrid es el presentador de un popular programa de televisión Detrás de la Razón en el canal iraní Hispan TV. YouTube ha eliminado las cuentas de Hispan TV y de Press TV, canales iraníes con millones de seguidores en todo el mundo. De la Madrid cree que los ciudadanos del mundo pueden y deben protestar a través de los tribunales de sus países. Yo creo que sí podemos protestar porque, aunque sea de ellos y aunque sea gratuito, pues no es tan gratuito porque nos venden miles de anuncios, pero lo que sí se puede denunciar en todas las cortes penales de todos los países del mundo es que esto es un fraude, porque te venden que eres libre, que te dan la voz a todos los ciudadanos del mundo, pero no es cierto, ¿no? Alfredo Jalife ofrece una solución diferente para la censura global y la armamentización del Internet por parte del Estado de Vigilancia de Estados Unidos. Creo que la Unión Europea debe crear sus plataformas, porque al final del día la fibra óptica es la que conecta al Atlántico Norte, no es satelital. La gente a veces se equivoca, cree que todo el Internet es satelital, no va así, es por fibra óptica. He leído mucho al respecto,
sobre todo a los europeos, que están muy molestos porque espiaron a Angela Merkel, no le gustó. El analista geopolítico mexicano señala a China como un ejemplo a seguir. En China se dieron cuenta que eran un caballo de Troya cibernético y ellos no entran, punto. Además, los que pierden son ellos. Google tuvo que ajustarse a las reglas de China si es que quería ganar dinero, y no estás hablando de cualquier cosa. En cuanto a los países del sur global, Alfredo Jalife destaca la necesidad de considerar que existen opciones para la resistencia al control hegemónico estadounidense. No vamos a pasar nosotros ahora con los muros de lamentaciones. Ya los países libres, que quieren ser libres o que quieren dar su opinión, tienen que tener sus plataformas. Tenemos que recurrir ahora ¿a quién? A los rusos, a los chinos, a India. Si tú notas que la inteligencia artificial de Estados Unidos está espiando demasiado, pues te vas con los chinos. Si tú notas que los chinos también te espían demasiado, pues te vas con los rusos. Si notas eso también, pues te vas con los europeos. El autor y sociólogo Magdi Nazemroaya está de acuerdo con que la meta tiene que ser la diversidad cibernética y que hay que crear plataformas alternativas que respeten el principio de neutralidad y de libre expresión. We should keep a mind to diversity on the internet. We don't all need to use a Facebook account per se. El autor dice que se puede crear alternativas no solo a las redes sociales como Facebook, sino también a herramientas como Google, que lejos de ser un buscador imparcial, ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos en sus prácticas de censura y sanciones. Para el Informativo Pacífica, reportó Polina Vasiliev.